Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Mi nombre es Ariel Flores y como siempre me acompaña mi panel de especialistas para hablar de toda la temática que ha ocurrido esta semana, muy cargada al contexto sanitario del COVID-19. Vanessa Marín, ¿cómo estás? Hola Ariel, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias. ¿De qué vamos a conversar el día de hoy? Hoy, dentro de toda la conversación, como tú dijiste, de este contexto COVID y reencierro, vamos a conversar en primer lugar sobre la autodenuncia del presidente Sebastián Piñera, en donde se le pilló sin mascarilla en una de las playas de Cachagua. Entonces, eso vamos a estar hablando en un comienzo. Perfecto. Gabriela Piña, ¿cómo estás? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hola Ariel, estoy muy bien, con un poquito de calor, pero todo bien. Y hoy, durante el programa, vamos a estar conversando sobre la situación del coronavirus en nuestro país. El pasado lunes 7 de diciembre, las autoridades sanitarias anunciaron que toda la región metropolitana retrocedía 2 fases, directo a la fase 2. Y me parece que el fin de semana recién pasado se anunció que ya superamos nuevamente los 2.000 casos de contagio, lo que no sucedía hace 2 meses. Efectivamente, hoy día llegamos a los 2100 casos diarios, algo que no veíamos hace mucho tiempo. Pero por último, pero no menos importante, Tamara Molina, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hola Ariel, muy bien, gracias. Y hoy también apegadas a este contexto sanitario, vamos a hablar de la pequeña esperanza que queda para este COVID-19 con el avance de las vacunas, ya que ayer Estados Unidos aprobó que se empezara el proceso de vacunación con Pfizer y el miércoles estamos prontos a saber la decisión de nuestro país para aprobar este medicamento, así que vamos a estar contándoles cuál es el proceso y cuáles son las principales vacunas para el COVID-19. Efectivamente, muchas gracias Tami. Y bueno, para comenzar esta conversación vamos a empezar hablando de lo que sucedió con el presidente Sebastián Piñera, donde se le vio en las playas de Cachagua sin mascarilla, sin distanciamiento social, sacándose fotos, disfrutando la vida como si no hubiera pandemia, sobre todo siendo él el responsable o el principal responsable de las medidas que tienen que adoptar nuestro país. Vane, ¿qué nos puedes contar de todo lo que sucedió con el presidente Sebastián Piñera durante el pasado fin de semana? Bien, Ariel, como te comentaba en un principio, existió este incumplimiento a lo que se establece en el artículo 20 de la resolución 591 del 2020 del Ministerio de Salud, que establece el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública. En este caso, lo que se infringió vendría siendo la vía pública en la playa. Para cualquier tipo de persona, no hay ningún tipo de exclusión, no es que alguien pueda abstenerse o poder utilizar la mascarilla. Esta es una regla que rige para todos los ciudadanos. Y este incumplimiento, esta medida está sancionada por el Código Sanitario por exponer a un posible riesgo de salud pública. Esto de acuerdo con la información que entregó en abril, cuando esto recién estaba comenzando, cuando recién se hizo norma que todos debiésemos usar la mascarilla, fue que se anunció. Entonces, como ya veníamos conversando y como posiblemente todos tuvieron que haber visto, el presidente Piñera fue, no sé cómo decirlo sutilmente, fue pillado con no usando mascarillas dentro de la playa. Una persona dice que se le acercó y le solicitó esta foto, entonces ahí fue donde se descubrió todo esto que había pasado. Y a esto mismo él se refirió al día siguiente en una entrevista que mencionó, dice así: ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado. La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto. Sin duda debía haberme puesto mascarilla, pero por la rapidez en que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo. Tras esta declaración, el presidente anunció que haría una autodenuncia, en el fondo que él se dirigiría en este caso a lo que vendría siendo, les digo el tiro, ¿en qué parte tendría? Al MinSal, justamente es donde se tendría que ir a denunciar. Y hasta el momento estamos a la espera. En el fondo, lo que podría arriesgar el presidente puede ser una multa promedio de unas 50 UTM, lo que vendría siendo cerca de 2,5 millones por ahí. Entonces eso en primera instancia. Se refirieron desde el gobierno, obviamente hubo crítica
no se salvó, como bien decía Ariel, esta es la figura, digamos, más relevante en cuanto a lo que vendría siendo prevención, puesto que él finalmente es que toma las medidas, pero bueno, nos dio harto material. Efectivamente, y además, esto igual se coloca en un contexto de que no es el primer error de Sebastián Piñera. Recordar el funeral de su tío Bernardino, cuando fue a comprar vino, cuando estuvo en Plaza Italia, Plaza Dignidad, sacándose fotos. Entonces, esto venía como una seguidilla de errores para que llegue al punto de decir la irresponsabilidad, mostrar la irresponsabilidad, y sobre todo de que se muestra en un caso de una persona que como cree en el COVID-19, a diferencia por ejemplo de Donald Trump, Bolsonaro, que a ellos se les ve sin mascarilla, se les ve diciendo que no cumplan las medidas sanitarias porque el virus no existe casi, de una forma bastante negacionista con este virus. Pero chicas, Tami, ¿qué te gustaría agregar respecto a información y también respecto al como problema que puede generar que Sebastián Piñera como no esté dando el ejemplo? Claro, como tú decías, Ariel, esta es una de las cosas más. Piñera nuevamente nos da material para conversar sobre cómo incumple la norma sanitaria, considerando que es el presidente de nuestro país, es la primera persona que debería dar el ejemplo. Respecto a esto se pronunció el ministro París sobre el no uso de mascarillas justamente en Tolerancia Cero el día domingo. Él estuvo conversando, el panel le consultó sobre este incumplimiento de Piñera y él mencionó que el presidente debía autodenunciarse. Al día siguiente Piñera hizo pública su decisión de autodenunciarse, como decía la Vane. El presidente arriesga una multa de promedio de 2,5 millones de pesos y claro, como decías tú, Ariel, finalmente esta persona la que debe dar el ejemplo. París decía que, vamos a citar lo que dice el ministro de Salud, que igual como lo hablábamos siempre, esta figura no lo defiende, no lo respalda totalmente, asume que hay un error y finalmente lo llamó a que se autodenunciara porque no hay una una exclusividad con esta norma. Esto debería aplicar para todo el mundo. ¿Qué dijo París? Dijo, evidentemente no cumplió la norma, pero él se justifica y le encuentro la razón. Entiendo su justificación diciendo que la gente se le acercó porque quería tomarse fotos con él y no alcanzó a colocarse la mascarilla. A mi juicio, un descuido tremendo, considerando que estamos en el mundo de las redes sociales. Uno se saca una foto, la sube inmediatamente, esa foto se difunde. Así que bueno, ahora esperar. Por lo menos el ministro París tuvo esta postura un poco más crítica respecto al actuar de Piñera nuevamente y esperar qué sucede con esta autodenuncia. Hay que esperar solamente. Gaby, ¿algo más que agregar? Sí, me gustaría agregar un dato respecto a que gracias a esta denuncia finalmente se va a poder como juzgar de alguna forma a Sebastián Piñera, porque según lo que había dicho en un primer momento, el Seremi de Salud de la región de Valparaíso, quien es Francisco Álvarez, que es finalmente el encargado de la zona en la que se encontraba Piñera cuando no estaba cumpliendo las normas del COVID, había afirmado en un primer momento que no podía iniciar un sumario sin una fiscalización, o sea que igual, a pesar de las fotos que habían rondando por las redes sociales y que se publicaron y que todos vimos, de todas formas no se iba a fiscalizar, o sea, se necesitaba esta denuncia, por así decirlo, y comentó que la autodenuncia del mandatario serviría para que ahora sí puedan proceder a hacer la denuncia, y me causó gracia en realidad que incluso se destacó a Sebastián Piñera porque es el primer chileno en autodenunciarse por el no uso de mascarilla en público. Entonces, como que el Ministerio de Salud le dio un poco esa vuelta de felicitemos al presidente Sebastián Piñera por esta autodenuncia que se realizó. Pero de todas formas, otra cosa que estaba leyendo mientras estudiaba para el programa es que en el programa Pauta Libre habló el periodista José Antonio Neme respecto a esta situación, que le encontré bastante razón porque obviamente es muy criticable el actuar de Piñera considerando que es el presidente de la República. O sea, entiendo que quizás se le olvidó ponerse la mascarilla porque a todos nos ha pasado que se nos ha olvidado ponerle la mascarilla, pero claro, obviamente afecta más que sea el presidente de la República y quien tiene que dar el ejemplo. Pero de todas formas le encontré bastante razón al periodista José Antonio Neme, que comentó: el concepto de la autodenuncia el presidente lo pone en práctica respecto de esta transgresión a la norma sanitaria, pero sería importante también que lo pusiera en práctica para los errores políticos que ha convertido a su gobierno, quizás en una de las administraciones más deficientes del último tiempo. Entonces él
destaca que, claro, es un error que le puede haber pasado a cualquiera, pero esta autodenuncia que tanto se felicitó en el contexto de la pandemia, podría perfectamente realizarla para otros errores para los muchos errores que ha realizado durante su gobierno. Entonces eso me gustó bastante lo que comentó el periodista, no sé qué opinan al respecto. Bueno, yo por el punto que lo planteo también, o que lo plantea él, yo encuentro que igual es un avance. Primero me sorprendió que Piñera pida disculpas. Él no es de pedir disculpas en todos estos contextos de, como decía Neme, no ha pedido ni culpa ni por el caso COVID, ni por la gestión de Mañalich, ni por la gestión de Carabineros, ni por el estallido social, ni por un montón de decisiones. Y como esto, obviamente es algo súper indefendible, pero verle el lado bueno dentro de todo lo comunicacional. Piñera siempre fue una persona, o se ha mostrado como una persona súper orgullosa, y que su ministro de salud le dijeran autodenúnciate, y que lo haya acatado, yo encuentro que es un pequeño avance, casi nulo, pero que vale la pena colocarle un subrayado. Entonces, como, bueno, se disculpó dentro de todo, cuando no lo haya hecho jamás. Yo no tengo recuerdos de que haya salido a pedir disculpas. Y en el mundo de la política y en el mundo de los discursos, el pedir disculpas es súper fuerte, es súper relevante siempre, porque tú eres la autoridad. Entonces ese va con una disyuntiva bien clara. Y por otro lado, lo que hemos conversado siempre, o cuando comenzó esto, que es el tema de la autoridad, que es lo que de que si tu autoridad, la figura máxima, no está cumpliendo los protocolos, ¿cómo vas a confiar en ellos? ¿Cómo vas a decir como yo te creo, yo me voy a quedar en mi casa o voy a usar la mascarilla porque tú me das la seguridad de que si tú lo haces, te voy a hacer caso y te voy a confiar en ti porque yo confío en la institucionalidad? Cosa que, por ejemplo, se refleja en otros países. Los países con más casos, Estados Unidos, por ejemplo, su presidente no usaba mascarilla, de la mano a trabajar, a no cumplir el distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y ya vemos cómo está Estados Unidos. Después, el caso brasileño, lo mismo. Bolsonaro, negacionista, llamando compartiendo información falsa respecto al COVID-19, muchos casos. Y aquí lo mismo en Chile. Puede suceder de decir como, bueno, si la autoridad no nos da confianza, en caso, por ejemplo, al principio de la pandemia con Mañalich, esto puede cambiar un poquito. Pero por lo menos París a mí me ha dado un poco más de confianza, un poco más de seguridad, diciendo como, bien, su gestión no ha sido la excelencia, lo podemos detallar después cuando pasemos al tema de la fase 2, pero también Piñera tiene que también darse cuenta en la posición que está. Tiene un 7% de aprobación según Criteria. Un 7% realmente. Y es muy bajo. Y todas estas cosas pequeñas hacen que bajes. Como siempre lo conversamos. Piñera no está en una posición de darse como esto, es decir, lujos de cometer errores. Tiene que estar, encuentro que, cuidando sus pasos como con qué pie va primero. Porque realmente está en una posición de que cualquier cosa que cometa un error va a ser más criticable, va a ser mucho más golpe más duro, dentro de su gestión. Entonces, creo que este es un error garrafal, que obviamente afecta su popularidad, pero lo compensa un poco, comunicacionalmente hablando, con la pedida de disculpa y la autodenuncia, que va a quedar en nada. Yo dudo que va a haber una sanción, primero por porque el presidente, por supuesto, y también por el hecho de autodenunciarse. No sé si como entra dentro de los márgenes de la legalidad la autodenuncia, por lo menos en contexto sanitario. Así que eso principalmente respecto a mi opinión, respecto a lo que decía Neme. Vane, no sé si te gustaría agregar algo más respecto a lo que hemos conversado de lo que dijo José Antonio Neme y las intervenciones que han dicho las niñas. Las niñas. Sí. Con respecto a lo último, que es lo que vamos a conversar a continuación, entre muchas reacciones. Primero, en verdad, me da mucha pena que no me sorprenda, que en verdad a nadie, yo creo que le sorprendió esto que pasó, esta incompetencia por parte del presidente, esta como ridiculez constante y esta figura, digámosle, ridícula bastante. Para mí es un presidente ridículo, en verdad.
¿Con qué cara en esta semana se llama a las personas a volver a encerrarse, digamos, en sus casas? Por favor, no se vayan a juntar para las vacaciones, perdón, para las fiestas navideñas. Por favor, dejen de hacer matrimonios en grande haciendo estas celebraciones. La semana pasada pillaron una celebración de matrimonio con más de 100 personas. Entonces, ¿con qué cara el presidente viene a solicitar a la gente: sigamos cuidándonos, por favor, dejen, no sé, de salir innecesariamente? Cuando nos pillamos con esta figura fuera de la casa en pandemia, y me sorprende tanto porque yo ni siquiera le veo como la mascarilla aquí abajito, que es como uno puede decir, ya, pucha, se lo sacó para sonreír, digamos, nada. Entonces, no, total, ya ni sé qué palabra decir con respecto a Piñera. No es desilusión, porque en ningún momento creo que fue esperanzador. Considerar que el año pasado en esta misma fecha tenía el mismo porcentaje de aprobación, no, de mal en peor. Yo no sé en qué va a terminar este gobierno, así que eso es lo que más expectativas genera, de cómo va a terminar este gobierno. Ahora se va a liberar un poco su carga por el tema de las elecciones, porque van a tomar más protagonismo los alcaldes, más protagonismo los gobernadores, más protagonismo los constituyentes. Entonces el foco político va a estar ahí, tanto como parlamentarios, como presidencia, haciendo campaña, como intentando conseguir trabajo, dicen por ahí, o mantener los trabajos que ya tienen. Así que yo encuentro que ahí puede perder un poco el foco, pero sigue siendo la figura presidencial. Tami, ¿algo más que agregar? No, justo a lo último que mencionaste sobre cómo va a terminar este gobierno. O sea, siento que ahora justamente se le viene un poquito de relajo por el tema de que se vienen las vacaciones, se aprobó el segundo retiro del 10%, pero se va a acabar esa plata, pues va a llegar marzo, viene el ingreso a clases de nuevo de los alumnos, que está fijado para el 1 de marzo. Y además se espera, junto con todas esas medidas, un rebrote con los primeros 3 meses del 2021, luego de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Entonces, pese a que el foco se va a ir un poco con estas elecciones, que se vienen los constituyentes, se vienen los alcaldes, se vienen los gobernadores el 11 de abril, a Piñera le queda harto trabajo todavía, así que, como decían ustedes, tiene que ser más cuidadoso con sus pasos. Este año se ha visto envuelto en muchas polémicas, su gobierno ha sido criticado, tiene un 7% de aprobación, así que por favor, presidente, si algún día nos llega a escuchar, cuide sus pasos, porque este gobierno no ha sido nada fácil. Ha sido, como decía Neme, también uno de los peores gobiernos quizás del último tiempo, pillado con pandemia, con estallido social, así que lo poco que le queda, esperemos que lo actúe de forma un poco más decente. En palabras simples. Yo coincido, el peor gobierno de la vuelta a la democracia. No hay otro peor, realmente. Y eso que la competencia es dura, porque hay gobiernos muy malos. Pero sin duda este Piñera 2 es el peor gobierno de la vuelta a la democracia. Gaby, ¿algo más que agregar? No, yo creo que voy en la misma línea con sus opiniones respecto al gobierno, la finalización del gobierno y todo eso. Así que nada más que agregárselo, un dato curioso que, o sea, yo creo que quizás ya lo saben, pero respecto a la encuesta Criteria, que es la que mencionaron ustedes, en la que se señaló que el presidente de Piñera bajó desde un 13% de aprobación a un 7%, representa la cifra más baja de aprobación para Sebastián Piñera, pero también es la más baja de toda la serie de encuestas Criteria. O sea, ahí Sebastián Piñera rompió un nuevo récord, así que eso quería decir. Y bueno, la desaprobación también vendría siendo la mayor alcanzada en el estudio, que es de un 87%. Un 87% de aprobación. No, de desaprobación. De desaprobación. 87%. No, algo no menor. Y puede seguir bajando. Es el gran problema. Una de las cosas que más se analizan en política son las encuestas. Por algo los presidenciales, y por eso también se realizan encuestas presidenciales, para ver posicionar distintos cargos. Y junto con eso, viendo las posiciones de gobierno, va a decir, estamos haciendo buena gestión, o no estamos haciendo tan buena gestión, o una pésima gestión, como en este caso. Pero parece que el gobierno de Sebastián Piñera no se está dando cuenta de eso, y también ojalá la ciudadanía se dé cuenta del conglomerado que también está haciendo el gobernante, con el objetivo de que en una futura elección no se vuelvan a los mismos errores. Entonces creo que hay que aprender de que los gobiernos también funcionan con no solamente la figura, sino también todas las personas que lo rodean.
Bueno, chicas, vamos a pasar al siguiente tema de nuestra pauta del día de hoy, que es, a partir también de este error de Sebastián Piñera, el día siguiente, se anuncia de que el Santiago, a partir del día jueves 11 de diciembre, vamos a pasar a fase 2, es decir, el día que usted está subiendo este video, este podcast, ya estamos en fase 2. Toda la región metropolitana, en comparación a otras a comunas que estaban en fase 4 y otras que estaban en fase 4, 3 y las que se mantienen en 2. Así que, Gaby, ¿qué nos puedes decir respecto a que Santiago, la región metropolitana, pase a fase 2 del plan paso a paso planteado por el gobierno? Bueno, así es, tal y como lo mencionabas, un poquito de información de contexto. El gobierno anunció el lunes, como bien dijo el Ariel, 7 de diciembre, que toda la región metropolitana pasaría a la fase 2, es decir, una gran cantidad de comunas que estaban en fase 4 retrocedieron 2 pasos de una. A partir del jueves 10 de diciembre, te corrijo ahí. Gracias. Fue el jueves 10 de diciembre a las 5 de la mañana. Entonces ya, por así decirlo, el miércoles de la noche, ya estábamos en fase 2. Y esto el Ministerio de Salud lo definió debido al aumento de contagios de COVID-19 en la capital de Chile. Y junto a esto, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, indicó que con el objeto de rápidamente detener el aumento de contagios, se ha tomado la decisión de que toda la región metropolitana pase a fase 2, es decir, pasa a transición a partir del jueves, como mencioné anteriormente. Y junto a esto, señaló que esto significaba que el fin de semana la región estaría en cuarentena total, o sea, para cualquier trámite, salida que uno tenga que hacer, tiene que pedir permiso, como lo hacíamos hace un tiempo atrás, el cual se puede obtener a través de la comisaría virtual. Y aparte esto solo será, o sea, uno solo puede pedir un permiso a la semana, es decir, si uno quiere salir más de 2 veces el fin de semana, no puede ser, solo puede salir una vez, por si acaso. Y también señalaron que esto, como mencioné antes, es por el aumento de casos, porque hay un aumento del 18% de casos nuevos en la región metropolitana, y es por esto que se toma esta medida preventiva tan drástica, porque fue igual como que todos quedamos súper impactados. Y otros datos es que junto a esto se impiden los viajes interregionales, o sea, no se puede salir de la región metropolitana a otras zonas de Chile. Y dado que también se modifica el plan paso a paso, se establece un permiso para que todos los restaurantes puedan abrir solo sus terrazas en fase 2. También hay algunos cambios protocolares, como por ejemplo los colegios que debido a las fases en las que se encontraban ya estaban impartiendo clases, podían mantener como el ritmo, o sea, hubieron algunos cambios protocolares, pero de todas formas la mayor cantidad de protocolos se mantienen. Y por otra parte, otra información relevante que se dio a conocer hoy es que la autoridad sanitaria hoy domingo confirmó 2.139 nuevos contagios, 40 nuevas muertes, elevando un total de 571.919 contagios desde que inició la pandemia y llegando a un total de 15.886 fallecidos. Y esto es relevante porque el número de nuevos contagios diarios, que superó los 2.000, como mencioné, no se registraba desde hace más de 2 meses en el país. O sea que ya estamos viendo que la cosa va empeorando, por lo mismo también se definió esta vuelta a la fase 2. Así que eso, como para contextualizar, esa es la información más relevante con respecto a... y lo último, y es que respecto a las zonas con cifras más preocupantes, tenemos a el Biobío, que vuelve a liderar en casos diarios nuevos en regiones, con 398 nuevos contagios, y luego le sigue la Araucanía, que también es bastante preocupante considerando que muchas personas se están yendo hacia allá por el eclipse que vamos a vivir mañana. Bueno, nosotros estamos grabando hoy domingo. Y luego los lagos con 168. Ahí ya vamos como viendo estos anuncios respecto a un posible rebrote, que las fechas van calzando. Algo que hace mucho rato no veíamos, que las fechas calzaran ante los riesgos de contagio, y sobre todo si es que se vienen las fiestas de fin de año. Tami, ¿algo que comentar, agregar, opinar respecto a este retroceso de fase en la región metropolitana debido al aumento de contagios de COVID-19?
Sí, como decías tú, las fechas van calzando. Hubo mucha relajación, lo hablamos muchas veces de que se les fue perdiendo el miedo al COVID. En nuestros programas siempre hemos hecho el llamado, por favor, pese a que los casos estén bajos, ahora ya están subiendo, pero antes, en los programas pasados, de que por favor este virus sigue existiendo. Por ejemplo, en septiembre fue como el gran boom donde la gente se empezó a juntar para las fiestas patrias, después ya empezó a avanzar los meses, se veía todo tranquilo, los malls llenos, el centro lleno. Entonces, claro, era de esperarse este aumento de contagios y claramente está todo planificado. El mismo presidente dijo que esta medida, que de Santiago pasara a fase 2, se va a evaluar el 21 de diciembre, justo antes de las fiestas de Año Nuevo y Navidad, que probablemente se liberen un poco las medidas restrictivas para que las personas puedan juntarse con su familia, con sus cercanos a celebrar estas fiestas. Y también es marcarlo en el contexto de que justo, no sé si vieron ustedes, pero decían, Piñera sabía todo, así que justo aproveché de ir a la playa antes de que se aprobara de nuevo la fase 2. Entonces, claramente estaba todo planificado. Muchas personas, por ejemplo, a mí se me arruinó el viaje al eclipse por este tema de la fase 2, que no se puede viajar. También están las polémicas aquí. Mucha gente también en la Araucanía tenía reservados sus lugares, las reservas se disminuyeron a la mitad, la gente se quedó sin poder viajar. Esto afectó totalmente a todas las personas que querían ir a presenciar este evento del año 2020. Y eso, respecto a los contagios en sí, por ejemplo, como decía la Gaby, la comuna de Santiago dobló su tasa de incidencia en una semana y algunas comunas que aumentaron, dentro de las que más se destacan el porcentaje, por ejemplo, está Cerrillos, que subió la tasa de contagio de 19,1% a 29,2%. Alhué, que es una comuna que está en Santiago, pero súper al extremo, más no tan ciudad como es Santiago, de un 13,5% a un 94,5%. Y esto se da netamente porque la gente se está movilizando, se está moviendo por todas partes, entonces de cierta forma, por lo menos desde mi opinión, era necesario controlar un poco justo en este momento, ya que había una relajación muy grande en las personas. Así que desde mi punto de vista creo que igual fue una buena medida, pese a que me arruinó el viaje y lo sigo lamentando. Es una buena medida para que los contagios no se sigan expandiendo. Ya se viene Navidad, Año Nuevo, la gente se va a volver a reunir, entonces calmémonos por 2 semanas y veamos qué pasa después. Si la primera urgencia es cuidarnos de este virus. Vane, ¿algo que te gustaría agregar o comentar? Sí, 2 cosas. Una más reflexiva que la otra. La primera, mencionar que el día de ayer, sábado 12 de diciembre, Carabineros reportó cerca de 687 detenidos en la región metropolitana. La policía uniformada reportó que en la última jornada a nivel nacional 1.937 personas fueron privadas de libertad. De todas estas 1.937, estas 687 que les mencionaba recién son de esta región y 1.250 de otras regiones del país. Una cifra bastante preocupante. En el fondo refleja lo que veníamos hablando recién. No hay una seriedad por hacer respetar estas cuarentenas. En el fondo también algo que se supone que ya veníamos venir, el rebrote era inminente. Estábamos esperando que este rebrote viniera. La fecha máxima iban a ser cerca de enero, a mitad de enero, y si no hubiese habido, en el fondo sería rarísimo, y en verdad hubiese sido bastante bueno. No, ¿para qué estamos con cosas? Pero era inminente este rebrote, está de esperarse. Considero igual que una buena medida, a pesar de que no se esté respetando como ya veníamos hablando, pero bueno, como hace la Tami este llamado a seguir cuidándonos, a que podamos aguantar estas 2 semanitas, para la gente que en verdad va a pasar este contexto familiar, digamos, con sus familias respectivamente. Y por otro lado también me causa curiosidad una cosa, que con la cifra que ustedes mencionaron, en donde Cerrillo subió su nivel de contagio, donde Alhué, como decía la Tami, Las Condes, Vitacura, San Miguel, también está esta otra cara de la moneda, en donde Peñalolén, por ejemplo, en donde Macul, Recoleta y Lo Barnechea han bajado mucho su nivel de contagio. Y esta medida finalmente que se implementa para toda la región metropolitana sin ningún
digamos, como un tipo de criterio en el fondo, ok, todas las comunas están subiendo, cerremos toda la región. En el fondo, ¿cuál es la reflexión que se hace? ¿Cuál es digamos, la evaluación que se hace para que, a pesar de que hay comunas que van en mejor estado, se cierran igualmente? A mí me pasa por la cabeza que puede ser totalmente preventivo y está bien, en el fondo mucha gente trabaja fuera de su misma comuna en la que reside, entonces este traspaso de un lado para otro, claro, podría ser preocupante y lo mejor es poder mantener a todos encerrados, digamos encerrados, suena feo, pero encerrados, confinados en sus casas. Pero eso, igual me llama la atención esto de que igual hay comunas que lo están haciendo bien, no sabemos por qué, en el fondo la gestión que habrá de por medio, pero hay comunas en que van, digamos, bien direccionadas hacia bajar mucho más esta tasa de contagio. Eso. Coincido con la Vane con el tema de que, bueno, el tema de los saltos de fase nunca ha sido muy claro. Todavía no se mostró como por ejemplo, me acuerdo mucho de la cisterna, que era el caso de mi comuna, que tenía de los casos de menos casos activos en Santiago, y no pasábamos a fase 3, y no pasábamos a fase 3, y no pasábamos a fase 3. Y también se hablaba mucho de discriminación, o que no se tenía claro bien el protocolo y no se transparentaba. Pero como también tomo el otro punto que dice la Vania, me sorprende, que es preventivo. Esto no es una medida como que cuando partieron el tema de las cuarentenas era como ya se nos escapó de las manos, vámonos de cuarentena. Aquí todavía estamos en los 2000 casos, estamos en un límite, todavía puede empeorar perfectamente, pero esta fase 2 como entra dentro de un contexto de decir, ya, la gente puede seguir saliendo a trabajar, pero los fines de semana lo restringimos, salir a comprar con permiso una vez a la semana, que sería usado los fines de semana, porque en Santiago, por lo menos en la región metropolitana, estamos viendo que los traslados intercomunales se pueden hacer durante la semana. Así que yo encuentro que como una medida preventiva, bien, y me sorprende por el hecho de que el gobierno me atrevería a decir que es la primera medida preventiva que ha tenido, realmente. Y esto sí, también... las otras han sido más combativas, exacto, como como esto de avanzar y retroceder de fase, y como es como cuando ya hay algo que estallaba. Entonces, como por lo menos la gestión en este tiempo sorprendió, y además que el rebrote, igual dentro de todo, para mí se alargó bastante, porque por ejemplo, a pesar de que puedo estar muy de acuerdo con las manifestaciones, pero aglomeraciones de gente que para octubre y noviembre sorprendieron esas grandes aglomeraciones, y a eso le sumamos al tema del metro, al tema de los traslados, septiembre mismo, que se veía una irresponsabilidad grande, pero no se veía reflejado en el número de contagios, sino que se mantenía. Nos manteníamos entre los 1500, 1300, 1800 casos. Salía a 1800, nos empezamos a preocupar, y ahora que estamos con 2100 nos preocupamos aún más, con el fin de que para Navidad y Año Nuevo estamos un poco más liberados. Así que yo quedo bastante sorprendido de esta gestión. Vane, te veo con ganas de hablar hace mucho rato. Gracias. Sí, en el fondo hacer esta, digamos, valoración, igual un poco por la gestión del ministro París. En verdad no ha sido un excelente trabajo. Entendamos que estamos en este contexto, entendamos que estamos dentro del gobierno de Piñera. Perdón por la crítica, pero no se me hace algo esperanzador este tipo de medida. En el fondo del Chile la ha pasado muy mal, ha quedado en evidencia, lo hemos conversado todo este tiempo, la despreocupación y la irresponsabilidad por varias cosas, pero dentro de todo es valorable esta gestión, que yo me imagino que se da por entender que se debe al mismo ministro París, que está tomando estas medidas, que está escuchando las recomendaciones, está siendo responsable con las cosas que está haciendo. Bien recordaba ayer, después de que leí este tema de los detenidos igual, y de digamos, esta baja de contagio en algunas comunas, no sé si se acuerdan, pero las primeras semanas, como el primer mes, había dentro de una comuna calles que dividían la cuarentena, así como, a mí me pasó en Puente Alto, desde Conchitoro, que es digamos, la avenida central de Puente Alto, para abajo estábamos todos confinados, pero para arriba estaba esta apertura en donde, digamos,
filo, como que no hay mucho contagio, démosle nomás libertad a los cabros, iba a decir, a las personas. Entonces me sorprende, como bien dice el Ariel, este buen raciocinio, este buen adelantamiento y prevención de no cometer los mismos errores, de hacer una gestión como corresponde. En realidad tampoco estamos hablando de la gestión valorable en donde sabemos que van a disminuir a cero los casos, en el fondo es lo que corresponde y no medidas insuficientes como dividir una misma comuna en 2 fases, considero yo. Sí, y además lo que también conversábamos es de como de forma inmediata, porque también antes era paulatino. Era como estas comunas subían, estas bajaban, que obviamente se fue como con la progresión, partiendo con comunas divididas por la mitad, diciendo como el lado bueno, el lado malo, que eso uno lo encontraba bastante ilógico. Después aumentando, al llegar al punto que estábamos todos encerrados, con cuarentena obligatoria. Y después pasamos a los casos de que iban soltando ciertas comunas, sin saber cómo, y ahora este retroceso se ve como una medida que, como dice la Vane, como que corresponde. Y también preventiva, que eso es lo que más me sorprende. Que se están anteponiendo, y como decían también las chiquillas, que Piñera haya salido haciendo ya la noción de que ya estaba pensado desde mucho antes. No como algo de decir de la noche a la mañana, oye, ¿sabéis que aumentaron los casos? Ya, venga, cerremos todos. No, se veía que en ese día se iba a hacer ese anuncio. Entonces, como me sorprende que en un gobierno tan desorganizado haya un poco de organización. Suena súper ilógico, pero es verdad, realmente, sobre todo con la gestión COVID, que a Chile se le destacó por muchas cosas, por un tema de apertura en comparación a otros países, pero ahora se tiene que criticar como el tema anterior, que si Piñera sale con mascarilla es absolutamente criticable, pero también se tiene que destacar la gestión del Ministerio de Salud y también del Colegio Médico, destacando la noticia de que Iska Sichas, esta reconocida doctora, presidenta del Colegio Médico, fue reelecta como principal autoridad de este colegiado. Así que también se destacan esas labores, pero también hay que hacer nuevamente el llamado a la responsabilidad, a que se cumplan todas las fases. Recordar que esto es lo problemático acá, como donde ustedes tienen que tener más cuidado son los fines de semana, porque ahí estamos con cuarentena obligatoria y tenemos que sacar permiso. Durante la semana va a haber un poco más de libertades de traslado, sobre todo en la región metropolitana, esto todo centrado en la región metropolitana, para que el tema de los traslados, los permisos y las salidas. Chicas, ¿algo más que agregar? ¿No? Yo algo muy cortito y es que en verdad como una opinión más personal es que, bueno, esperemos que funcione esto de ser como una medida como vista un poquito de antes, como adelantándose un poco a un posible rebrote en enero. Ojalá que funcione bien por todo el tema también de la economía, en materia económica, porque vi una noticia en el Desconcierto en la que se hablaba con expertos del tema coronavirus, ay, se me fue la palabra. Epidemiólogos. En esta noticia se hablaba con expertos y claro, también hacían varios comentarios relativos a este tema y decían que igual el retroceso a la fase 2 de la región metropolitana de todas formas se veía como un poco contradictorio con las aperturas de otras cosas más ligadas a temas económicos, por ejemplo la apertura de fronteras, que se aplicó hace algunas semanas atrás y que podían llegar extranjeros, que de hecho las medidas restrictivas para los extranjeros que llegaran a Chile tampoco están muy, muy restrictivas, no son muy duras que digamos. Entonces también está todo ese tema en paralelo ocurriendo. También, no sé, está la apertura de los casinos, que también pueden abrir como, no sé, hasta las 2 de la mañana, por ejemplo, como una hora exacta. Entonces espero que estas medidas restrictivas de alguna forma sirvan y se vayan uniendo a las medidas en materia económica gracias a la materia económica como que se están abriendo otras cosas y al mismo tiempo estamos en fase 2, entonces igual es como que ahí está el paralelo medio raro. Así que esperemos que funcione más adelante, no sé cómo lo van a hacer ahí, porque tampoco sé cómo lo podrían hacer porque igual es súper complicado el tema económico también.
Como última cosita respecto a lo que agrega la Gaby, igual me sorprende un poco esta fase 2 repentina en donde ni siquiera alcanzamos a hacer los 14 días. Si ustedes sacan la cuenta, son 10 días, si no me equivoco. 10 días. En donde, claro, porque el próximo jueves se reevaluaría esta situación si es que vamos a seguir en fase 2 o retornamos lo que estábamos la semana pasada. Entonces me sorprende igual como... bueno, ya lo dije, dentro de lo poco que me sorprende y de lo esperado que es por parte de esta gestión, me queda un poco ahí como un poquito la bala pasada por esperar solo estos 10 días, ni siquiera estos 14 días, digamos, en donde uno tiene que hacer esta cuarentena preventiva, digamos. Entonces, ahí estaríamos viendo la próxima semana si se extiende o no. Si se extiende o no, estaríamos ya el próximo lunes con esta apertura, y si no, esperar semana a semana nuevamente como lo estuvimos haciendo antes de, digamos, este relajo. Quizás vino muy tarde igual, ¿o no? O sea, por ejemplo, y para mí, la semana antes quizás hubiera sido un plazo que, como decía la Vane, no fuera tan corto, porque ni siquiera se cumplen los 14 días antes de evaluar de nuevo esta medida, y hay que considerar también que, por ejemplo, personas que viven en otras regiones, considerando que el panorama se veía bastante tranquilo con los contagios antes de esta última semana, a lo mejor tenían planificado viajar a Santiago, la misma gente, viajar a ver a sus parientes que estaban en otras regiones y pasar las fiestas juntos. Entonces igual quizás esta medida vino un poquito tarde, y junto con esto, por ejemplo, también, perdón por meter el eclipse a cada rato, pero la gente tampoco, no había ningún plan claro para el eclipse, la gente no sabía si ir, si no ir, si iban a cerrar la frontera o no. Una semana antes recién se dijeron todas las noticias que respectan, entonces igual quizás vino muy encima esta medida. Hubiera sido mejor un poquito una semana antes, unos días antes, para que hubiera mejor planificación. Hay que recordar que obviamente las cuarentenas preventivas son para las personas, ojo, porque contagian todos los días. Claro. Entonces, con que sea 1, 2, 3, 10 o 30, yo encuentro que la diferencia no cambia. Como es verdad, pueden ser pocos días, pero tampoco es como... Bueno, lo mismo, nos sorprende esto mismo porque ha sido todo siempre muy encima. Siempre todo muy encima. Entonces ya con 10 días, para mí es como, bien, vamos con una medida como destacando un poco dentro de todo lo malo que puede ser. Al mismo tiempo que hay mucha incertidumbre con todo. Con todo. Por ejemplo, el eclipse era un boom turístico. Iban a arreglar el año. Hay gente de que La Serena no ha trabajado este año porque con todas las ganancias que le generó el eclipse del año pasado, pudieron mantenerse. Y con Pucón lo mismo. En la región de la Araucanía lo mismo. Que ellos tenían planificado todo, pero llegó el COVID y le arruinó los planes. Entonces, el turismo... Sí, obviamente podían haber pensado de una liberación, diciendo como, vamos, que hay que salvar el turismo, porque si también lo cerramos, le pegaba un golpe de knockout y no se para más. Porque igual se tiene que mantener. Tienen que mantenerse ciertas cosas funcionando. Obviamente generan discusiones internas que no supieron arreglar. Que decían, nosotros por ejemplo podemos restringir el eclipse, pero liberamos verano. O también va con el tema de las vacunas. Entonces, decir, como saber escoger dentro de las discusiones en el gremio del turismo en la Araucanía, Pucón, Villarrica y todo este sector, están 50-50. Uno decía, salvemos con el eclipse y en verano nos guardamos, o al revés, restringamos el eclipse y liberamos en verano. O lo mismo con el tema de las vacaciones, del tema de los viajes al extranjero. También era una duda que se generaba. O los viajes interregionales, que sí hubo permiso porque esta medida, recordar que se presentó entre medio de un fin de semana largo, que era el del 8 de diciembre. Y también se habla mucho de que por qué no se hizo antes, sobre todo pensando en las compras navideñas. Porque la gente tenía que salir a comprarlo, le trabaja durante la semana y tiene que ir a comprar el fin de semana. Entonces, como, ¿por qué ahora sí tenemos que salvar el comercio con el tema de las compras navideñas? O decir como, ¿por qué no antes? Y que la gente lo comprara con anticipación. O por ejemplo que el 21 liberen, porque estadísticamente los días con más venta son 22, 23, 24 y 25. Entonces son los días que más se compra la gente, porque dejan todo siempre a última hora, estadísticamente hablando. Estoy hablando de datos. Entonces, como obviamente esta medida se puede criticar de muchas formas,
diciendo como la incongruencia que pueden haber de decir, ya qué pasó con el turismo, pueden haber salvado el país con el eclipse porque va a haber mucha gente, pero al mismo tiempo tenía un aumento de contagio en la Araucanía. Es una de las, como decía los datos la Gaby, creo que fue, que tenía una gran cantidad de contagios esta región. Entonces puede haber muchas medidas criticables respecto a la gestión, y siempre la vamos a criticar. Por ejemplo, el tema del metro, el tema del transporte público, el tema de la seguridad social, el 10% y un montón de cosas. Pero, dentro de todo, se puede ir buscando y destacar lo preventivo que puede ser esta situación. Y en el momento que tuvo que llegar, puede haber sido antes, sí. Pero también puede haber sido después o no haber llegado. Entonces, dentro de todo lo malo que se puede gestionar, y sobre todo con la gestión COVID, que ha sido como muy liberadora, pero al mismo tiempo muy restrictiva en muchos casos, que hacen que, dice, como para qué ser tan liberador y restrictivo si termináis haciendo las cosas mal igual. Pero dentro de las gestiones que se pueden realizar con un presidente que anda pasando sin mascarilla, hace que yo encuentro que sea la medida correspondiente dentro de los marcos que están, de que hemos discutido, que hemos conversado. Entonces, sí, se puede decir, oye, liberemos para el eclipse porque mucha gente lo tenía reservado, pero protocolo sanitario, hay que cuidarse igual. O el tema de los viajes, decir, tenía que hacer viajes, por ejemplo, viajes de negocio no se pueden hacer, son solamente viajes turísticos. Y también con cuarentenas restrictivas para los países críticos. De que si tú llegas de Estados Unidos, por ejemplo, tienes que hacer tu cuarentena preventiva de 14 días. Pero si llegas, por ejemplo, de Reino Unido, no tienes que hacer ninguna cuarentena que te restrinja. O también pensando que ahora se viene el tema de las vacunas, se vienen vacaciones, se viene el fin de año. Y vamos a estar conversando de todos los errores que se pueden cometer, sobre todo para las vacaciones. Porque ahí sí que va a haber una liberación de viaje entre comunas. Y hay un montón de cosas de la gestión COVID que queramos detallar a lo largo de los capítulos, que vamos a seguir detallando hasta que esto pase. Pero una de las cosas que puede... Bueno, algo, chicas, algo más que agregar para finalizar este tema. Sí, yo con dos cositas para finalizar y para poder pasar al otro tema que estamos pegados aquí hace rato. Yo creo que finalmente la principal crítica que tenemos que hacer, y por la que nosotros también nos tenemos que autocuestionar, y quizás en gran medida los medios, y sobre todo los medios digamos más grandes, digamos estos medios tradicionales, hacer este mea culpa también hacia unos mismos, hacia ellos mismos como, digamos, rubro. ¿Me entendieron? Como rubro, excelente. Por esta crítica conformista igual, pues porque si nos damos cuenta y estamos conversando aquí y hacer un análisis como muy intento objetivo, estamos alegrándonos porque el presidente pidió disculpas, po. Y los medios están diciendo, ya sí, el presidente, a pesar de todo lo malo que puede hacer, de su gestión, que obvio pueden haber cosas buenas, cosas malas, en el fondo tampoco es una crítica totalmente no negacionista, como negativa, por querer hacerla, porque simplemente no concordamos ideológicamente. No ese es el punto. A lo que voy es que hay que hacer también este mea culpa de decir, tampoco nos podemos conformar con un presidente que sale a las calles sin mascarilla, que anda vacacionando en la playa en plena pandemia, y que finalmente se pone en antesala, digamos, en más relevancia lo que vendría siendo la situación económica del país que la misma vida de las personas. Estamos hablando de muertes, estamos hablando de una consecuencia vital de personas, en que las personas, valga la redundancia, mueren por esto que está pasando. Entonces, poner la economía ante todo, poner la economía ante que sí o sí estamos claros que van a abrir para Navidad. Eso yo creo que estamos bastante de acuerdo en que sabemos que en la semana, no sé en qué semana estamos, a ver, en la del 14, la otra semana van a estar abriendo, y probablemente o van a bajar las fiscalizaciones o cualquier cosa por el estilo. Lo mismo que con el turismo afuera, para este contexto de eclipse, ¿no? Podemos poner de prioridad la economía del país por la vida de las personas. Por eso entiendo tanto también esta postura que tuvieron las personas de región cercanas a las zonas donde se iba a ver mejor el eclipse, en tomarse las carreteras y no dejar pasar a la gente, porque están hablando de la vida de esas personas, no están hablando de la economía, de que si vamos a solventarnos ahora durante el verano. Entonces, no sé, yo creo que esa es la mayor crítica, y también un parte del mea culpa que tienen que hacer los medios, digamos, más tradicionalistas, con esta mirada
conformista por un presidente que quizás no está haciendo su mejor gestión. Estoy intentando ser menos dura, pero que no está haciendo bien su gestión. Estamos hablando tampoco nos podemos comparar con otros países de Europa y todo, pero pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Australia. Australia quedó definitivo, no va a haber Navidad, no se hagan ilusiones. Y aquí estamos abriendo el comercio para ir a comprar a los malls. Entonces, como eso. Es que eso es ideología. Sí, como tú estás diciendo de que no, eso no es una cuestión ideológica, sí es una cuestión ideológica. Por ejemplo, en Estados Unidos están protestando por las cuarentenas. Hay algo que se llama como la izquierda y las derechas. Las izquierdas son más restrictivas y las derechas más liberales. Entonces, tú, como gestión, tú dices, ya, nosotros vamos a dar la libertad a la gente de hacer lo que ellos quieran. Entonces, si tú dices, vamos a liberar, vamos a permitir que la gente trabaje, que la gente, que se permita el tema del desarrollo económico, pero un tema de que los países igual tienen que desarrollarse con economía. Entonces, sí, esa es una postura ideológica. En cambio, países que pueden tener una ideología más restrictiva, por ejemplo, Corea del Sur. Ahí no salió nadie. En China no sale nadie. Pero son restricciones que llegan a ser dictatoriales, incluso. En China, sobre todo. Entonces, ahí vais viendo con el tema de qué crees tú que es lo importante. Obviamente, en un gobierno de derecha neoliberal, va a ser la economía. Siempre. Siempre. Sobre la vida de las personas. Antes con el COVID, con el estallido social, y eso lo hemos visto reflejado con la crisis económica y con la crisis social que se ha visto reflejada en nuestro país últimamente. Entonces, hay una base ideológica dentro del decir, por poner la economía por sobre la vida de las personas, y ahí también va a ir con el tema de la defensa de los derechos sociales. Por un tema de decir, ya, yo como Estado tomo el poder de la salud, la educación y los bienes y los recursos naturales. Entonces, si tú los restringes, obviamente va a haber congelación de precios, puede haber mejor medidas preventivas respecto a la salud, y etcétera, etcétera, centrando en el concepto COVID. Pero eso es obviamente un gesto ideológico, y un gobierno neoliberal siempre va a poner la economía por sobre la vida de las personas. En cambio, gobiernos sociales demócratas, como el de Nueva Zelanda, restringe. Que no salió nadie, que no entraba nadie, bono para la gente que no podía trabajar. Entonces pero obviamente con un desmedro económico. Que obviamente pesa. Pero, por ejemplo, para mi ideología, para lo que me hace sentido, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. Pero en Estados Unidos, en España, hay gente que sale a protestar porque no les pueden restar sus libertades. La quinta enmienda. Yo soy un ciudadano libre que tengo derecho a hacer lo que se me plazca y gastar todo lo que se me plazca. Entonces tú, como Estado, no me puedes restringir. Y aquí va con el tema del ideológico. Realmente es una cuestión ideológica de decir, oye, hay que poner la economía sobre la vida de las personas. Acá en los gobiernos los gobiernos chilenos. En cambio, por ejemplo, el gobierno argentino fue mucho más liberador y terminó siendo también mucho más caótico que el gobierno chileno. Entonces, obviamente hay un sesgo ideológico ahí. Sí, lo que yo voy, más allá de la gestión, que recalco, es según yo la principal crítica, es a lo que quería apuntar a esta mirada de los medios, porque bien, entendámoslo, puedo entender tu postura, está como, digamos, más ideológica respecto a qué se pone primero, que en el fondo qué es más importante, pero el rol que tienen los medios, que es como velar por la verdad, digamos, no. ¿A qué va esto? Va porque leyendo los titulares respecto a esta, digamos, falta que hizo el presidente por no llevar mascarilla, los titulares son autodenuncia. Los titulares no son se pilló al presidente sin mascarilla infringiendo este artículo de esta ley. Estamos hablando de una autodenuncia, de finalmente rescatar lo valorable dentro de lo peor. Entonces a eso voy con la crítica conformista. Esa es mi crítica principal. Es que todos entendemos igual cuál es la mirada del Mercurio, todos entendemos cuál es la mirada de la Tercera. Exacto. Pero no podemos no por eso podemos dejar de reclamarlo. A eso voy. Entonces, como obviamente son gobiernos por algo también están en la posición que están. Sí, por eso también estamos nosotros. Por un tema de crítica y no, como todo lo que hizo Piñera, no nos centramos en la autodenuncia, sino en lo malo de puede ser como la autoridad presidencial, eso no lo está cumpliendo.
Pero ahí va lo que siempre conversamos de los medios de comunicación, de que si a ustedes les gusta, véanlo perfectamente, y si no, véanlo a nosotros. Porque obviamente los medios de comunicación masivos siempre se tiene una mirada mucho más presidencialista, mucho más defensa al presidente. Por ejemplo, muestran mucho a Cadem. Cuando Cadem se nota que hay un sesgo ideológico y que llega a ser un error en esa encuesta. Que no llegan a ser creíbles los números que tú estás mostrando. Pero hay defensa de Cadem, hay como muestra mucho de la defensa presidencial, y ahí va con el tema de la pluralidad de los medios de comunicación. Obviamente nosotros no, como medio no vamos a decir o vamos a criticar al presidente porque es una mala gestión. Y ahí va con el tema de los titulares, como qué vamos a cubrir, qué vamos a mostrar, qué vamos a conversar en este programa. Entonces, como tienes toda la razón, es decir, como y siempre va a ser crítica a los titulares de los medios tradicionales, pero también va con la pluralidad, y por eso estamos nosotros conversándolo acá. Y va con el tema de la gente misma, con ustedes como audiencia, de decir, eso me gusta, no me gusta, me parece, no me parece. Y si no me parece, hay otro medio ahí. Nosotros podemos tener un sesgo ideológico muy claro, y nosotros los transparentamos. A diferencia de los medios tradicionales, por supuesto, o televisión, radio, prensa, que hace que uno pueda escoger. Entonces ahí es verdad, como los medios tradicionales puede haber una crítica, pero también es una forma ideológica de decir como, oye, el presidente sigue siendo el presidente igual, con una estructura hiperpresidencialista de los medios de comunicación, que es cosa de ver las noticias y fácil, la mitad son sobre el presidente. Sobre qué dijo Piñera, sobre qué medida va a tomar, sobre lo que hizo el gobierno, gobierno. Cuando existe el parlamento también, que no se pesca tanto. Existe el Poder Judicial. Existen otras aristas más. Pero los medios de comunicación tradicionales, que están en una estructura hiperpresidencialista a partir de la Constitución, suena súper rebuscado, pero termina todo girando en torno a lo mismo. De decir que la hiperpresidencialidad es algo lo que también hace que gire en torno al país. Porque si se mueve el presidente, las consecuencias van a ser mucho más grandes si es que se mueve el Congreso. Y también va con lo que como tecnicismo, agenda setting, de que también decidimos mostrar. Y nosotros obviamente vamos a hablar de gobierno, vamos a hablar de política y un montón de cosas más. Pero por eso también estamos para que ustedes como audiencia digan como, oye, ellos están criticando, ellos me gusta más lo que ustedes muestran. En cambio lo tradicional, que se puede ver en un montón de casos. Por ejemplo, el caso del niño que fue empujado al Mapocho. Que también se mostraba una defensa carabinero, se mostraba como que se cayó. Cuando incluso teniendo el video, se hablaba mucho de la caída. Y no se habla del empuje. Entonces siempre esos textos ideológicos, sesgos ideológicos de los medios de comunicación, que no existe una pluralidad, sino existen totalmente sesgados, y gracias a las redes sociales podemos nosotros estar posicionando acá para que ustedes nos estén escuchando. Entonces yo encuentro que la Vania tiene razón, pero es algo que realmente nosotros venimos a cambiar dentro de todo con la pluralidad de ideologías que nosotros podemos mostrar con nuestros comentarios. No sé si y al final recae todo en lo mismo. O sea, al final como que volvemos al mismo tema de siempre, que es como que igual tenemos que ser críticos, o sea, finalmente es la audiencia la que decide qué ver y qué no. Entonces, como que volvemos a lo que se reclama lo que se reclamó durante el estallido social, volvemos siempre a lo mismo. Y bueno, que también nosotros tengamos esa autocrítica de ver a qué le creo y a qué no, y que nosotros mismos también critiquemos a los medios para que no tengan este sesgo y también fomentemos los medios independientes. Así que sí, es como que siempre recaemos en la misma discusión. Esperemos que algún día cambie. Bueno, chicas, ¿algo más que agregar respecto a la fase 2, a los medios de comunicación, a este giro de la conversa? ¿No? Bueno, pasemos al último tema que publicamos hoy día, una nota en radio.f5 en Instagram, que es acerca de las vacunas. El día de ayer, la vacuna Biotech Pfizer se presentó la aprobación en Estados Unidos, y el día miércoles deberíamos nosotros tener la aprobación para que se pueda empezar a vacunar acá. En países como el Reino Unido, esta vacuna ya fue aprobada, con algunas polémicas respecto a la utilización de este medicamento. También, ¿qué nos puede decir de las vacunas?
Exactamente, Ariel, ya dentro de toda esta catástrofe que hemos estado hablando a lo largo de este programa, aparece una pequeña esperanza con estas vacunas, que en un tiempo récord, a diferencia de otras vacunas, otras enfermedades, ha podido salir y aprobarse de forma rápida para poder aplicarse frente a este COVID-19. Y claro, como tú decías, ayer Estados Unidos, precisamente la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos del país, aprobó esta vacuna. Así que Donald Trump dijo que inmediatamente en 24 horas iban a comenzar el proceso de vacunación, así que ya prontamente vamos a ver cómo se da esta situación en este país. Y el miércoles también el Instituto de Salud Pública va a tomar la decisión de aprobar o no la vacuna Pfizer, que lo más probable es que sí, ya que como lo mencionábamos antes, si en Estados Unidos se dice que sí, probablemente Chile siga el mismo camino. Y bueno, ¿qué es la vacuna Pfizer? Que es de las empresas Biotech con Pfizer. Y bueno, esta es una vacuna de ARN. ¿Qué significa esto? Que es una vacuna que está diseñada para enseñarle al sistema inmune a combatir el coronavirus. ¿Cómo se hace esto? Utiliza un fragmento pequeño de la molécula del COVID-19 y este se introduce en el cuerpo. El sistema inmune reconoce al agente externo y comienza a atacarlo. Esta vacuna de Pfizer se daría en 2 dosis, separadas por 3 semanas, y dentro de las tasas de efectividad que se tiene serían de un 95%. Esta protección de la vacuna, así que bueno, como lo mencionaba, esta es la pequeña esperanza que se tiene dentro de todo esto que hemos hablado, del aumento de los casos en Chile. También esto afecta directamente a la economía. Este tema de las vacunas también lo llegó a destacar el informe de política monetaria que salió el miércoles pasado del Banco Central, viéndolo como con un optimismo frente al panorama económico, como lo decíamos. Ahí está la disyuntiva siempre de qué se hace: protejo el comercio, protejo la vida de las personas, un equilibrio. Así que eso, respecto a la vacuna Pfizer también, uno de los grandes desafíos que tiene esta vacuna es que tiene que conservarse a menos 70 grados Celsius, lo que es mucho más trabajoso que otra vacuna que puede estar en la temperatura normal de un refrigerador. Así que bueno, el miércoles ya estamos expectantes a las noticias, y que con esa aprobación podría empezar a aplicarse esta vacuna en nuestro país. Bueno, ahí vamos con el tema del desarrollo y también explicación muy buena de cómo funcionan las vacunas. Pero Chile también tiene acuerdos con 4 vacunas. Ojo, que tenemos la vacuna belga, tenemos la vacuna belga-china, Alianza Belga-China, tenemos la de Pfizer, la de Oxford y también otra norteamericana que la Tami me puede ayudar con el nombre. ¿Estás silenciada? Estoy silenciada, dame unos minutitos. Chile tiene con Oxford, que es de AstraZeneca, Sinovac, Janssen y Pfizer. Creo que Sinovac es la que te... Sinovac es la norteamericana y la otra es la belga-china. Entonces teníamos asegurado 40 millones de dosis, pero todavía no se sabe bien si es cómo va a ser el tema de las entregas. Todavía está muy en el aire de también las prioridades. Supuestamente nosotros ya empezaría a vacunársela con la gente de la vacuna de Pfizer, pero principalmente para el personal de salud. Ellos serían la prioridad número 1, llegando a las vacunas acá a Chile, y después se aplicaría a personas, grupos de riesgo, pero mayores de 18 y menores de 65 años. Esos son los planes de vacunación, y además que las vacunas serían gratuitas. Todas estas vacunas, todas estas dosis serían de forma gratuita, con el fin de que no haya una mafia respecto a estos medicamentos. Gaby, ¿qué más nos puedes agregar respecto a la implementación de las vacunas en Chile? Yo tengo algunas cosas que dijeron autoridades, empezando por Sebastián Piñera respecto a las vacunas. Lo mencionan en la cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizó hace unos días en el Palacio de la Moneda, y al referirse al tema de las vacunas por el COVID, dijo, abro comillas, hemos logrado grandes avances para asegurar una vacuna segura y eficaz que esperamos poder tener a disposición y empezar a vacunar partiendo por las poblaciones de riesgo durante los próximos días o semanas. Y eso nos va a permitir lograr controlar mejor la pandemia del coronavirus y también permitir lograr recuperar las libertades y las capacidades de todas las personas. Eso lo mencionó el presidente Sebastián Piñera, adelantando un poco lo que mencionaba la Tami también.
respecto a que podríamos ver durante las próximas semanas un resultado o algo de información respecto a las vacunas en nuestro país. Y por otra parte, también el ministro París, durante cuando dicen las cifras del coronavirus, el balance, eso, mencionó que no puede adelantar fechas, pero, abro comillas, haremos todos los esfuerzos posibles a nivel gubernamental para iniciar la campaña de vacunación del coronavirus a la brevedad posible. Así que agregó que la logística la llevamos estudiando hace días, semanas atrás. Tenemos un comodato para los ultracongeladores, tenemos planificado cómo se va a transportar la vacuna. Una vez que esté en Chile, obviamente que se va a iniciar el plan de vacunación, agregó. Así que esas fueron algunas de las declaraciones que dieron las autoridades respecto a este tema. Así que, como mencionaba anteriormente, durante los próximos días o semanas ya quizás haya alguna respuesta en torno a este tema y quizás ya tengamos alguna fecha de inicio de vacunación o algo por el estilo. Bueno, ¿algo más que agregar respecto al tema vacunas? No, Ariel, nada. Perfecto. Bueno, nada más que agregar respecto a la información de las vacunas. Era un tema que sí va a estar en desarrollo semana a semana. Se habla que también los planes masivos de vacunación, desde las informaciones que entregan desde el lado del gobierno, es en otoño. Pero el margen de otoño es de marzo a mayo. Así que todavía no tendríamos bien claro. Y también el tema de las especificaciones. Por ejemplo, que la vacuna de Pfizer se recomienda que personas con altos niveles de alergia no se vacunen, porque personas del personal de salud en Reino Unido resultaron tuvieron unas reacciones alérgicas bastante duras, y se habla que sea motivo de la vacuna. Entonces todavía se habla mucho también de los riesgos que se puede generar a partir de la implementación de la vacuna, porque todavía no están muy bien claras las especificaciones, porque por ejemplo la alergia no estaba en las consecuencias que podía estar en la implementación de la vacuna. Entonces también estas informaciones, también sale una información bastante entretenida, de que por ejemplo la vacuna rusa se recomienda que en 42 días no se consuma alcohol. El consumo de alcohol, después de implementarse las dosis de la vacuna hecha por Rusia, porque haría un efecto contrario respecto a los anticuerpos el consumo de alcohol. Entonces, primera dosis 42 días, segunda dosis otros 42 días, entonces serían 84 días sin consumir alcohol después de implementarse la vacuna hecha por Rusia. Chicas, ¿algo más que agregar respecto a las noticias respecto de la vacuna? Sí, quería mencionar también el tema que lo rápido que se ha trabajado en la vacuna del COVID, y aquí la BBC nos aporta con datos súper interesantes respecto a otras vacunas que han tardado años en aprobarse. Por ejemplo, la malaria partió en 1880 y todavía no se tiene una vacuna. La tuberculosis partió en 1882 y se aprobó en 1927. La de la fiebre tifoidea, que es la salmonela, desde 1884 al 2017, y así podemos seguir. Por ejemplo, la del dengue, desde 1907 a 2019. Entonces, ¿cómo saltó tan rápidamente con este virus? Tan rápido que hubo una vacuna en menos de un año. Y bueno, hay distintos factores dentro de los que se mencionan en esta noticia. Que es muy caro hacer una vacuna. Entonces, muchas farmacéuticas no lo toman mucho en cuenta, ya que pueden haber otros medicamentos que tratar estas enfermedades, pero justamente el COVID se vio como una oportunidad súper rentable de generar este medicamento. Y además el contexto. Yo encuentro que ninguna de las enfermedades que se nombró ha generado una crisis tal como la del COVID-19. Por algo también siempre ha sido pauta, y que el 2020 ha sido uno de los peores años, y que creo que también el contexto te ayuda y te genera un apuro de generar la vacuna, como que realmente era una carrera. Tanto ahí volvemos con el tema de la ideología, que era respecto a casi, o sea, como se habrá una nueva guerra fría respecto al tema de las vacunas, porque por algo Rusia sacó esta vacuna lo antes posible. Y también se generó una comparativa muy interesante, porque la de Pfizer decía tenía un 95% de efectividad, y salió la rusa diciendo que tenía 96%, y después salió Pfizer diciendo que tenía 97%, y después salió otra que decía que tenía un 100% de efectividad. Entonces como que se generaba todo este círculo de competencia. Incluso Rusia se saltó una fase
algo que generó mucha polémica, haciendo como el juego de Putin vacunando a su hija, con el fin de decir esta vacuna es segura a pesar de saltarnos esta fase que creíamos que no era tan importante. Entonces también se genera una competencia con la vacuna que yo encontraba todo muy, muy llamativo. Y hace que los contextos hacen que esto se vaya apurando. O por ejemplo, que también fue una que creo que para mí es la más polémica, que es la del SIDA. Que no se ha generado ningún medicamento contra el SIDA y que solamente como fortalecimiento del sistema inmunológico para poder retardar los efectos que tiene este virus, el virus del VIH. Entonces también, como el tema de la farmacéutica, también se genera mucha teoría conspirativa alrededor de las vacunas. Del tema del control, que de las farmacéuticas, que se inventó este virus, y cosas que nosotros no vamos a decir porque son mentiras, o son más que mentira para no después salir con una noticia que esto sea verdad. Es algo no comprobable por ahora. Chicas, ¿algo más que agregar respecto a la implementación de vacunas o noticias que hayan girado en torno a las vacunas y toda esta posible solución que tendríamos para el COVID-19? Sí, mencionar algunas de las otras vacunas, especificamos Pfizer, que es la más pronta, la que está más avanzada en Estados Unidos y también en Chile. Pero también está la de la Universidad de Oxford, AstraZeneca, que es un vector viral, que significa que es un virus genéticamente modificado. También es por 2 dosis, pero tiene menos efectividad, que es de un 62 a un 90%, y esta se refrigeraría en una temperatura normal de un refrigerador. Está la de Moderna, que ahora está esperando a ser aprobada por Estados Unidos, por la FDA, porque la Pfizer ya fue aprobada, pero Moderna también hizo esta petición, y todavía no, Estados Unidos no se pronuncia, no la aprueba. Que también funciona muy similar a la de Pfizer, que es este pedacito de virus que se inserta en el cuerpo humano. Tiene 95% de efectividad y se refrigera a menos 20 grados Celsius. Mucha temperatura, mucho más quizás asequible a la que es la de Pfizer. Bueno, la de Pfizer ya la especificamos, que tiene un 95% de efectividad. Y está la Sputnik, que es de un vector viral. También es de 2 dosis y tiene un 92% de efectividad y se podría mantener en un refrigerador. Entonces esas son las principales vacunas. La de Pfizer ha sido la que más rápido, quizás avanzada en el plano de la legalidad, ya que hay 6 países, aparte de Estados Unidos, que ya la habían aprobado. Y bueno, ya la aprobó Estados Unidos, estamos pronto ya miércoles, no queda nada para ver qué sucede con esta vacuna. Como decías tú, Ariel, también las personas alérgicas, se han presentado algunos casos de alergia, así que se recomendaría no utilizarla. Y para personas mayores de 16 años está recomendada la vacuna de Pfizer, de 16 años o más. Así que eso respecto a las vacunas que están ahí compitiendo esta carrera de las farmacéuticas para sacar primero una vacuna del COVID-19. Sí, igual es un tema interesante el tema de las gestiones gubernamentales respecto a las vacunas, el tema de las dosis, el tema de las cantidades. Por ejemplo, Biden decía que iba a tratar de que fueran 100 millones de dosis en sus primeros 100 primeros días de gobierno. Entonces, como las vacunas sí se va a hacer algo ideológico, y creo que por lo menos el gobierno de Sebastián Piñera, volviendo a lo que conversamos anteriormente, ha buscado muy bien las alternativas, algún punto que se pueda llevar Jaime Mañalich, de generar estos acuerdos que son de varias dosis. No vamos a ser uno de los primeros países latinoamericanos en aprobar el tema del uso de la vacuna, que primero fue porque éramos de uno de los primeros países con positividad más alta de Latinoamérica, por eso también venían a aprobar las vacunas acá. Pero si se las gestione, ahora podemos tener la vacuna dentro de un corto plazo. Dentro de que se esperaba mucho más, que se hablaba que también el 2021 iba a ser también un año confinado. Bueno, chicas, estamos llegando al final del capítulo del día de hoy. Ya terminamos nuestra discusión, nuestros temas de conversación del día de hoy, y vamos a pasar a nuestra sección, a nuestras próximas secciones, que para distender un poco el ambiente, tenemos las noticias freak, las noticias llamativas, la que no calzaría para conversar en extendido en nuestro programa, pero sí una pequeña pildorita para poder ir cerrando. Chicas, ¿voy yo o tiene su noticia freak? ¿No? Voy yo. La revista Time, la prestigiosa revista Time, publicó el fin de semana pasado, y este fin de semana
portadas de cierre de año. La revista Time es una de las revistas más prestigiosas en el Reino Unido. Y una de las portadas que más llamó la atención es una portada que dice el 2020 el peor año de la vida. Un año que no le gustaría repetir en ninguna forma. Así que esta portada tiene el 2020 tachado con una X, que llamó mucho la atención por lo fatalista que se puede ver del año 2020, y buscando posibilidades para decir que venga, quizás no fue un tan mal año, pero ya de eso vendrá las reflexiones personales de cada uno. Pero según la revista Time, este fue el peor año. Y también sacó un número para nombrar a la famosa elección de las personas del año, que siempre la revista Time saca algún concepto o lo más conversado, lo que más llamó la atención, con personas, por ejemplo, que las manifestaciones sociales fue el año 2018, Greta Thunberg, Bill Gates, Donald Trump han sido las personas del año, pero en este caso fue Joe Biden y Kamala Harris, haciendo el destaque de su rol de la victoria de la elección de Estados Unidos. Sobre todo destaca mucho que esté Kamala Harris como la primera vicepresidenta electa de los Estados Unidos. Así que ellos son denominados por la revista Time las personas del peor año de la historia de la humanidad. Ahora sí, chiquis, algo más como alguna que ya tenga su noticia freak que nos pueda compartir. Muy bien. Sí, ahí ya la encontré. A última hora, como siempre. Bueno, Mega Noticias, nuestra fuente confiable de noticias freak que nos aporta cada semana, mencionó hace un día que el hospital llamado Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio contrató a un perrito para darle ánimos a su personal de salud durante la pandemia. Este perrito se llama Silo y su único puesto y trabajo es saludar a otros empleados mientras trabajan. Así que este perrito ahí llegó a darle alegría a las personas del hospital, y también, ojo, con la labor médica que llevan harto tiempo ahí enfrentando la pandemia. Si bien ahora el panorama se ve mucho más relajado, las personas que trabajan en la salud siguen ahí día a día combatiendo el COVID, ven cómo la gente muere, aunque disminuyan las cifras, ellos se llevan toda esa carga, que debe ser una carga emocional súper fuerte y un desgaste físico también muy fuerte. Así que eso, no olvidemos todo lo que hay detrás de esta nueva normalidad, entre comillas. Vane, vi que tú también asentiste para poder comentarnos tu noticia freak. Sí, en realidad se adelanta un poco mi noticia freak. Van a ser, es que ya, sí, un poco no. Es que esta semana sacaron el segundo tráiler del próximo estreno de Marvel Studios, que vendría siendo esta miniserie de WandaVision. Va a estar muy buena, se estrena el 15 de enero. Con esto partiría la nueva fase de Marvel, la fase 4. Estaba pensado en un inicio que partiera con Black Widow, pero pandemia, todo lo que pasó, se tuvo que retrasar el estreno, y Marvel se negó a que el estreno fuese, por estas plataformas online, y ellos quieren sacarlo directamente por los cines. Entonces, WandaVision sería el inicio a la nueva fase de Marvel, que nos trae muchas sorpresas. Han sacado bastantes trailers y varios teasers también. Y eso, estamos a la espera. Sacaron el segundo tráiler, como les decía, está muy bueno, está muy esperanzador. Y nada, esperar el 15 de enero, que vamos a estar de vacaciones, y vamos a poder ver esta miniserie en Disney Plus. Muy bien, muy buena noticia, freak. Muy bien. Gaby, ¿quién está embarazado ahora? Voy a hacer una respecto a eso, y otra que quería hacer una recomendación. En primer lugar, la verdad es que siento que ya están como naciendo todos los bebés del baby boom, que yo les anunciaba cada semana. Ya lo anunciaba cada semana. Entonces, nació la hija de Gigi Hadid y también la hija de Romy, que son ambas modelos de Victoria's Secret. Gigi Hadid es más conocida, pero nacieron esos dos bebés y ¡ay, me encanta! Y ahí suben sus fotitos, están sus fotitos en Instagram, ya están full Instagram en las guaguas. Así que eso en primer lugar. Y en segundo lugar quería hacer una recomendación, y es que para las personas que tienen ya su cuenta de Disney, muy muy recomendadísima la película live action de Mulan. La vi el otro día y me encantó, me gustó mucho. Si bien sigue una línea similar obviamente a la película original, sí siento que tiene mucho más girl power.
power. Entonces, eso, me gustó harto ese vuelco que le dan a la historia, como más centrado en la protagonista, como muy, muy feminista. Así que eso, para que las vean, me gustó harto, y eso, para las personas que tienen Disney, ahí va la recomendación. Muy bien, Gaby. Ahora pasamos a nuestra otra sección. Para también ir cerrando nuestros programas que son tan reflexivos, con la frase o palabra de la semana, o que generalmente marca todo lo que conversamos en el capítulo del día de hoy. No sé si alguna ya la tiene pensada. ¿No? Gaby. Sí, yo creo que muy a nivel general, yo creo que la palabra más importante para mí esta semana es cuidarse, porque como bien mencionamos durante el programa, estamos viendo que se viene pronto un rebrote del coronavirus, o por lo menos están subiendo los casos, hay más contagios, hay más casos activos, entonces a cuidarse, a hacer ese llamado, también a cuidarse con todo el tema que se viene ahora de la Navidad. O sea, se entiende que todos queremos comprar regalitos y pasar ese tiempo de familia típico, pero obviamente tratar de cuidarse lo más posible, evitar aglomeraciones, evitar ir a las horas en las que sabemos que va a ir toda la gente, que por ejemplo si puedes ir en la mañana, anda en la mañana, y deja los horarios para más tarde para la gente que no puede ir en la mañana, y así, seamos reflexivos al momento de salir de nuestras casas, y a cuidarse ante todo. ¿Chicas, alguna más? ¿Vale, Tami? Yo reitero las palabras que dice la Gaby. O sea, yo creo que todo este programa hablamos de COVID en sí, las medidas que ha tomado el gobierno. Por una parte están las medidas, pero por otra parte también está el comportamiento propio que tienen las personas. El gobierno puede decir upa, pero no por eso nosotros tenemos que decir chalupa. Tratemos de ahí hacer un equilibrio, de tener criterio propio, con el cuidado personal, aunque se liberen al 1000 las medidas, no por eso tenemos que estar ahí operados con 100 personas. Así que tratemos de cuidarnos, queda poquito, ya se va a acabar este 2020, pero llega el 2021 bastante recargado con un posible rebrote. Así que seamos conscientes, seamos cuidadosos con todo lo que se viene. ¿Vane? Una semana sorprendida con esto que veníamos hablando de esta prevención para esta nueva fase y para esta prevención de contagio. Me sorprendió el ministro, y hasta podría decir que una muy buena gestión haber hecho este adelantamiento. Pero eso, me sorprendió, me quedo con eso. Más no puedo agregar porque lo otro se da por entendido con la salida del presidente. Así que bueno, cosas de la vida. Sí, yo también voy con el tema de todo el contexto ideológico que representa, como digo, con el tema de la vacuna. Decir que siempre todo es una competencia, todo es ver qué lado está cada uno, el tema de los acuerdos, el tema de los negocios, el tema de cómo se muestra también el peor lado siempre de muchas cosas, sobre todo con este contexto. Estamos sobre todo con un cierre de año. Para mí la Navidad siempre es súper simbólica, por un tema de contexto, de familia, de unión, que te genera este ambiente navideño. Pero quizás no va a ser tan así este año, no va a ser tan así. Pero al mismo tiempo, respecto a lo de también de Race to Time, que me llamó mucho la atención, que quizás el 2020 fue un mal año, pero no el peor de la historia. No sé si sería un año que borraría, no sé si, porque muchas cosas siempre se sacan a positivo dentro de lo que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo el programa mismo, que sin el 2020 no sé si hubiera sido lo mismo con un montón de cosas. Entonces yo me quedo bastante conforme con eso, y también con lo ideológico, que todo siempre termina siendo algo simbólico, como el tema de la vacuna, como el tema de privar la economía, como decía la Vane, la economía sobre la vida de las personas, solamente con fines ideológicos, por creer que tú tienes más libertades, tienes más posibilidades de pasar por encima del otro. Entonces creo que todo este contexto COVID siempre lo saca. Ya estamos un poco con lo de la vacuna llegando al final, pero todavía queda y bastante. Bueno, chicas, hemos llegado al final de este capítulo de Actualizando el Medio. Como siempre, agradecido de que ustedes hayan participado y hayan estado acá. Saludos a la Maya, que no pudo participar en el programa del día de hoy, y les doy este espacio para que, si tienen saludos, tienen palabras de cierre, algo que agregar. ¿Gaby?
Sí, yo quería decir algo, hacer un llamado. Bueno, todavía no pasa la parte de la publicidad de nuestras cuentas, pero en nuestra cuenta de Instagram, radio.f5, les quería pedir el favor de que si a usted le gusta nuestro contenido, dele like, comente, si es posible, guarde la publicación, porque últimamente los algoritmos de Instagram no están ayudando mucho a los creadores de contenido que hay en la aplicación. Así que para que nos ayuden, pueden guardar nuestras publicaciones e interactuar más que nada con las publicaciones. Y eso, y por supuesto compartir ahí todas nuestras publicaciones, nuestras noticias. Y eso quería decir. Muy bien. Vane, Tami, palabras de cierre, de despedida. Saludos que tengan que dar. Reiterar los saludos a la Magis. Ojalá esté grabando la otra semana. Y de hecho iba a decir lo mismo que la Gaby, así como que por favor nos fuesen a hacer este apoyo digamos, de cariño hacia nuestro medio, si es que ustedes comparten, independiente de nuestra línea de pensamiento o no, si les gusta el material que generamos, que por favor nos vayan a apoyar por allá, para que no terminemos yendo a TikTok, próximamente Radio F5, maldito Instagram, así que eso. O devolvernos a Facebook. Yo encuentro que también Vamos a tener que equilibrar. Sí, va más doca como somos nosotros que TikTok, no sé si podemos llegar a eso, pero Tami, palabras de despedida. Que vayan a lo mismo que las chiquillas, a darle amor a nuestras publicaciones ahí, también a nuestro canal de YouTube, a Spotify, a escucharnos en este programa acá. Usted puede aprender hartas cositas nuevas. Si bien la gente a veces está muy alejada de la política, es bueno saber lo que pasa, es bueno saber cómo funciona el sistema público de nuestro país, y aquí en Radio F5 tratamos de darle esa mejor información, así que ojalá nos pueda apoyar, vaya a seguirnos en nuestras redes sociales, pero le doy ese paso a Ariel para que las diga todas. Efectivamente. Recuerden seguirnos en Instagram, como decía la chiquilla, radio.f5 en Instagram, Radio F5 en Facebook. También recuerden seguirnos en Spotify, iVoox y Apple Music para saber cada vez que subimos un nuevo capítulo de Actualizando el Medio. Y también recuerden seguirnos si es que nos están viendo en YouTube, suscribirse, darle me gusta y compartirlo si es que a ustedes les gusta nuestro contenido, porque siempre compartir es ayudar. Chicas, muchas gracias por haber participado en el programa del día de hoy nuevamente, y a ustedes como audiencia por haber llegado hasta este punto. Nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Actualización del Medio. Adiós. 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 Gracias.